Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de la web docencial www.infoyayate.cf y directora de la escuela virtual Infoyayate, les da la bienvenida. El día de hoy, 24 de agosto del año 2022, en las horas de la mañana, estamos haciendo la emisión, conducción de este video cuyo título es el Word Project 047 PT02RM fase 2. ¿Listo? Fase 2. Entonces, a continuación les voy a mostrar a ustedes cómo está conformada la fase 2. De hecho, pues hay personas que ya vienen siguiendo con bastante interés, disciplina, el canal de Infoyayate hace mucho tiempo. Y de todos los videos que se han emitido, que son más de 1150 o un poco más de videos que se han emitido, todos esos videos la gente los mira. Y de hecho, pues los que están mirando permanentemente el canal son los que están duramente aprendiendo, porque son los que están más empoderados. Yo puedo afirmar algo, de una base donde comienzan aproximadamente 1000 personas, 2000 personas, en el proceso, como vamos, porque llevamos 10 años trabajando con esto, relativamente de esos 2000, ¿qué cree que va a quedar al final? No quedan los 2000, sino quedan solo 10, pero los 10 que quedan son unos tremendos, son duros, porque son los 10 que quisieron seguir el sueño, quisieron perseguir anheladamente el deseo de poder empoderar lo que es Microsoft Access, lo que es el lenguaje de programación Visual Basic, lo que es seguir a una persona que les está formando permanentemente y que pues gastan su tiempo para aprender, ¿sí? A veces las personas pueden comentar que de pronto uno se va mucho por las ramas y que uno dice tanta cosa. A veces puede pasar eso de que uno se va por las ramas y tantas cosas que uno dice, pero a la final todas las cosas concretamente que uno está diciendo son la verdad, porque pues en un canal se espera que quien esté atendiendo a la gente sea una persona humana, no un robot. Una persona humana que está pensando todo el tiempo en la gente, en qué necesita, cómo tiene uno que trabajar para que la gente pueda entender. Entonces, pues de todos modos, a veces si alguna persona le dice a uno eso, pues yo los entiendo perfectamente, pero también les digo una cosa, si usted es una persona que está supremamente, pero supremamente ocupada, que no tiene tiempo para sentarse a ver un video largo como los míos, les recomiendo no lo mire. Les recomiendo que pues simplemente busque contenido en otra parte, porque pues si usted es una persona, o sea, si esas personas que miran los videos y son muy largos les afecta, es lo normal, es lo normal. Cuando uno ve eso, pues simplemente no sigue la persona y se dedica a mirar en otro video la información que necesita. Porque pues yo lo hago, pero lo hago porque yo sé que hay gente que siempre me ha recomendado, mire Sandra, ve con calma, explícanos detalle a detalle las cosas que necesitamos saber, porque es que hay otras personas que lo dicen tan rápido que no le entendemos. Entonces es por esa razón que a veces mis videos son un poquito largos. Entonces, excusas para la persona que no le guste ese detalle. Bien, vamos entonces a comenzar. Entonces, en este video, que es el número 47 del Word Project, que hemos decidido tomar el camino de la rama judicial, vamos a hablar puntualmente de la fase 2, que es muy interesante. Entonces vamos aquí a entrar en nuestra aplicación, vamos a meternos en ella. Entonces aquí en nuestra aplicación Word Project ya directamente, ¿sí? Entonces entramos y pues lo que aquí tenemos que mirar en la fase 2 es lo siguiente. En la fase 2 habitualmente cuando nosotros vamos a comenzar un proceso, de hecho tenemos que incluir en la fase 2 tenemos que incluir los datos del infractor o los demandados. Entonces vamos a poner un ejemplo,
Vamos a darle aquí clic en la fase 2, ¿no es cierto? Y vamos a hacer el seguimiento. Y después les explico con detalle cada cosita que se hizo respecto a esto. Entonces, en el seguimiento, lo primero que en su orden debe salir es una lista de lo que yo ya tengo alimentado en la fase 1. ¿Qué tengo alimentado en la fase 1? El nombre del caso, el nombre de la persona, ¿sí? Y la asesoría en derecho que le voy a facilitar a la persona. Nada más. Entonces, después de ahí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Entonces, nos vamos a remitir a el dato del caso. Recordemos que el número del caso es el número que se emite por parte de la oficina de abogados, ¿correcto? Hasta ahí estamos todavía en lo interno, o sea, hasta ahí estamos todavía con la parte de lo que está generando la oficina de abogados. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo voy a darle curso aquí al caso número 22802. Vamos a poner este caso acá. Entonces, le damos un clic acá. Entonces, en ese momento vamos a observar que de pronto de los datos que nosotros tenemos aquí en este momento no contamos con anexos de esta persona. Los anexos no quiere decir que no los haya, puede ser que de pronto se nos pase y no los hemos incorporado. ¿Cuáles son esos anexos que de pronto no hemos incorporado? Un otorgamiento de poder, las fotocopias de la cédula de esa persona que está haciendo la demanda, que nos entrega el poder, que nos otorga ciertas actividades a realizar, ¿sí? Nos otorga, digamos, esa facilidad de hacer ciertas diligencias ante las entidades judiciales. Entonces, en este punto que tenemos aquí presente, ahí donde lo vemos, están todos los datos consignados de lo que significa, en este caso, el demandante, o sea, el demandante, la persona que está ahí. Entonces, hay número de cédula o NID, ¿no es cierto?, el nombre de la empresa, una persona que está responsable de esa cuestión, un celular, una dirección, un tipo de asesoría en derecho, el detalle del caso como tal, describiendo las cosas del caso. Si hay algo adicional, digamos un documento, pues se estaría visualizando aquí en esta zona. En esta zona se estaría visualizando. Si está esta zona, solamente esta parte azul, así, vacía, es porque no hay en este momento ningún documento que se anexó en la fase 1. Perfecto, pero no quiere decir que como no se anexó, ay no, entonces como ya pasamos a esa fase, entonces ya no lo podemos hacer. No, usted lo puede hacer en cualquier momento. Usted puede entrar a la fase 1 e incorporar todos los documentos que desee, y cuando usted regresa aquí, pues simplemente lo va a visualizar. La única situación es que cuando usted lo visualiza acá, pues no debe de generar los datos iniciales para el Código Único de Proceso. Mientras el sistema esté así como está ahí, como ustedes lo ven ahí, usted puede simplemente salir de ahí y no ha pasado absolutamente nada, ¿de acuerdo? No ha pasado nada. Es decir, si yo acá le digo cerrar, no ha pasado nada, ¿de acuerdo? Vamos a mirar, por ejemplo, otro caso. Por ejemplo, aquí el primero, el caso 2208001. Yo tenía ya un poco de información, tenía aquí a la derecha documentos anexos, ¿no es cierto?, pero yo ya había anexado el Código Único de Proceso, entonces no le hago nada, porque ahí lo único que estoy haciendo es observando la información que yo tengo del caso tal en la fase 1. Bueno, cierro acá. Si entonces yo quiero, ¿sí?, crear el caso, por ejemplo, en el caso el 2208002, lo voy a aprender. Ahí. Entonces, en este momento ahí donde yo estoy, quiero crear el Código Único de Proceso. Entonces le digo aquí, Control, Shift y Tab. Entonces ahí cargo ya el formulario para incorporar los datos del Código Único de Proceso. Entonces el Código Único de Proceso es un numerito de 23 dígitos que me lo ofrece el Consejo Superior de Judicatura de Bogotá, ¿sí? Entonces, si usted está en otro país, pues obviamente usted tiene que hacer referencia a los entes judiciales de su país, ¿no? Porque obviamente serán muy diferentes a los de Colombia, a los de Colombia, Ciudad Bogotá. Bueno, entonces, aquí, cuando le damos un Enter, en este momento él nos va a pedir ese código.
Entonces, cuando escribimos ese código, por ejemplo, vamos a inventarnos un código, 11141. Esos primeros 5 dígitos pertenecen al código DANE municipio, o sea, es como describir exactamente en qué zona está presente el demandante, o sea, de dónde viene, ¿no? Luego viene un numerito que uno registra que es el de la dependencia, o sea, en este caso creo que es la especialidad, entonces yo le voy a poner aquí, por ejemplo, en este caso le voy a poner el 050, ¿sí? O sea, aquí, perdón, 31, le voy a poner el número 31. Luego pongo 050, luego el año 2020, luego va a poner aquí un consecutivo 170022 y por último hay otro número ahí, voy a poner el 901. Bueno, ahí tengo 23 datos, 23 dígitos. Entonces le doy aquí un enter y entonces incorpora la fecha, control, shift, punto y coma, listo. Luego viene la especialidad o jurisdicción. Entonces acá al flecha abajo para poder elegir, ahí tenemos varias, entonces está la ordinaria, disciplinaria, administrativa. Entonces dependiendo de lo que uno quiera, entonces elige, entonces por ejemplo voy a elegir la laboral, ahí, y le doy un enter, entonces escribo la palabra laboral. Luego viene la clase, ¿sí? Entonces ahí dice civil, laboral y penal. Entonces entre la civil están 3 que son el declarativo, otros procesos y tutelas. Y después viene la laboral y después viene la penal. Entonces yo le voy a decir aquí declarativo, listo. Y después escribo el dato del despacho, es donde el documento queda radicado. Entonces en este caso el despacho yo le voy a poner el 020, espacio, circuito laboral, listo. Ponente, pongamos un ejemplo que yo estoy escribiendo con minúscula. Entonces acá, juez 020, circuito laboral. Cuando yo le doy un enter, pues él me lo cambia a mayúscula. Bueno, viene el recurso, entonces escribo sin recurso, le doy un enter. Y después viene el sitio del expediente, entonces aquí le voy a poner secretaría, raya, términos. Listo, cuando le doy un enter, entonces se prende el botón que ven ahí a la derecha, que dice registrar sujetos procesales. Observé que cuando uno consulta el Código Único de Proceso en el Consejo Superior de Judicatura de Bogotá, yo puedo, con ese numerito, puedo meter la cantidad de personas que demando, ¿sí? Entonces, en este caso, se demandan 3 personas, 3 entidades se están demandando con ese numerito. Entonces, esas 3 entidades que estoy demandando van a quedar con ese número, ¿sí? Entonces, acá, donde dice registrar sujetos procesales, le doy un clic y él abre un escenario para poder incorporar el caso y el Código Único de Proceso. Entonces, al darle un enter, él ya pinta eso. Aquí, donde dice tipo sujeto, dice demandante y dice infractor, entonces le va a poner la letra I de infractor. ¿Sí? De hecho, cuando usted le dice al flechazo, pues ahí está la lista. Y ponemos el nombre, entonces vamos a poner un nombre. Entonces, por ejemplo, la Junta Regional, ¿qué se puede decir aquí? Conciliatorio e invalidez. Listo. Es el primer demandado. Vamos para el segundo, infractor. El segundo es otra, Junta Nacional Conciliatorio e Invalidez, listo, ¿sí? E invalidez. Y vamos para el tercero, infractor, entonces vamos a poner la EPS, vamos a poner, por ejemplo, Colsanitas, listo, o Colmédica, vamos a poner Colmédica, ¿sí? Listo. Entonces, como ya terminamos ahí de definir los sujetos procesales, no vamos a avanzar más, sino simplemente grabamos acá. Y él nos dice, ya los registros se guardaron con éxito y podemos cerrar. Cuando cerramos, ya toda esta información que se ha elaborado, entonces la podemos guardar. Entonces él nos va a decir, guardar registro, prosigue, sí, su registro se guardó exitosamente. ¿Listo? Y puedo cerrar. Bueno, ya una vez que cierro,
Entonces voy aquí a cerrar. Entonces, por ejemplo, si en el futuro, si yo quisiera anexar documentos, ¿sí? Por ejemplo, de la fase 1 lo puedo hacer. Si quiero anexar documentos en la fase 2, lo puedo hacer. Bueno, pero vamos a mirar la fase 2 cómo viene a evolucionar. La fase 2, entonces entramos en el menú y acá nosotros tenemos una lista de todos los CUP, ¿sí? CUP, no, de todos los CUP o códigos únicos de proceso. Entonces está la lista presente, entonces está la primera columna es el código que emite la empresa de abogados y la segunda columna es la que emite el Consejo Superior de Judicatura. Y la tercera, pues simplemente es el botoncito ¿para qué? Para entrar datos pertinentes a documentos que se anexan al proceso. Ya se anexan al proceso. Entonces, cuando vamos a entrar documentos que se anexan al proceso, debemos de tener siempre presente que este numerito es muy importante, ¿correcto? Es muy importante. Entonces, cuando yo le doy un clic, por ejemplo, vamos a mirar, digamos, el primero, este que está aquí, el primero. Al hacer un clic ahí, el sistema nos va a decir, mire, estos son los datos del infractor, ¿sí? O sea, aquí está presente lo que queda consignado en el registro perteneciente al Código Único de Proceso. Todos estos datos pertenecen al Código Único de Proceso. Y estos son los procesados, estos son los sujetos que se van a procesar o se van a demandar. Bueno, entonces, mirando detenidamente en internet, donde uno consulta el Código Único del Proceso, ¿sí? El sistema le permite a uno mostrar dos cosas. La primera, te permite mostrar los datos, que son estos que se encuentran aquí, y los datos de los demandados, no más. El segundo, te muestra una lista de actuaciones, o sea, las actuaciones son las tantas veces en que uno incurre en una comunicación con el ente judicial. Entonces, de la oficina de abogados tiene que salir un documento, ¿no es cierto? Debe salir un documento. Ese documento va a llegar allá al Consejo Superior de Judicatura y debe ser radicado. Y eso es una actuación, y esa actuación queda consignada con el número que es el Código Único del Proceso, ¿de acuerdo? Entonces, así de esta manera, cuando nosotros consultamos, entonces va a salir la lista de todas las actuaciones que nosotros hemos hecho con ese ente judicial. Pero ese ente judicial allá internamente consigna todo eso y tiene su propia base de datos, pero no lo deja abierto al público para que uno lo pueda capturar, ¿no es cierto? Y pueda llevarse toda esa información para su computadora, no. Si existe un permiso especial, él les suministra un documento. O sea, tal vez existe un código y a través de ese código usted entra, digita ese código y puede tener acceso a ese listado. Pero si no lo tiene, usted como espectador aquí solamente lo único que puede hacer es mirar. Todas las actuaciones que tiene el caso las puede mirar, pero en ningún momento usted puede capturar ese archivo por ningún lado. El sistema tiene dos descargas, que son para un documento de Word y otro que es para un archivo CBS, que son los archivos de Excel, pero son netamente archivos planos, no están con formato ni nada, es un archivo plano. Pero en el archivo plano solamente muestra estos datos, ¿sí? Ni siquiera muestra esto, sino solamente estos datos. Y en el de Word mostrará alguna cosa especial, pero eso no se puede ver. Entonces, en esta razón, el abogado se pone a pensar, bueno, yo ¿cómo le hago yo aquí para tener la información? Es que de hecho, y es lógico, la información la tiene usted, porque usted es el que está haciendo los documentos y los está llevando al ente judicial para que le procesen una demanda. Entonces es obvio que usted tiene que tener un recorrido de todos sus documentos elaborados en su oficina. Por ejemplo, para este caso, digamos, si yo hablo de la erradicación de un documento, que es la primera actuación de allá del listado, ¿no es cierto? Ese listado normalmente se muestra en un orden descendente, es decir, cronológicamente en forma descendente, o sea, el más reciente está de primeras y el más lejano o más antiguo está de últimas, ¿no?
Entonces, en este caso, el de últimas es pues su documento donde usted radicó el proceso, ¿sí? Pensemos que el proceso se radicó en el año 2017, en el mes de julio, en el mes de agosto, en el mes de abril, el día 19 de abril del año 2017, allá ese día usted radicó. Entonces, quiere decir que cuando usted anexa los documentos, esa actuación debe estar guardada en su computadora, ¿sí? Debe estar allá. Pero bueno, entonces aquí, ¿cómo le hacemos? Yo estoy acá, ¿no es cierto? Estoy en la fase 2, entonces yo quiero meter ese documento que yo hice. Vamos a mirarlo acá. Este documento, cuando yo entro aquí a documentos anexos, me presenta esta pantallita y esta pantallita me va a reproducir datos como son el código del caso y en el nombre de la carpeta va a aparecer folder, caso tal y el QUP, o sea, el CUP, o sea, el código único de proceso va a aparecer. Con esta razón, podemos nosotros copiar el nombre de la carpeta y crear una carpeta en el explorador de Windows, ¿no es cierto?, directamente allá en nuestra computadora, y dentro de esa carpeta guardar el archivo que representa la primera actuación, y ahí obviamente adentro va a venir todo lo demás. Es decir, que nosotros tendríamos en este momento una carpeta que va mencionando la fase 1 y otra carpeta que va mencionando la fase 2, y en la fase 2 estará incluido todas las cosas que son actuaciones de todo lo que el abogado como actuación hace, y el ente judicial guarda. Entonces aquí cuando yo entro al sistema a consultar, yo lo que voy a entrar es a corroborar que efectivamente el ente judicial tiene archivada mi información, porque a veces puede pasar que se puede esa información desaparecer. Vamos a pensar un caso. Yo estoy demandando un capo, un narcotraficante, o estoy demandando un ricachón que tiene mucha influencia política, y el tipo es muy audaz y busca tener amistades en los entes judiciales y decirle a ellos, o pagarles, ¿no es cierto?, sobornarlos para decirle, mire, desaparezca esta actuación, y sencillamente cuando el abogado va a mirar la actuación, no existe. ¿Qué pasó? Se borró el archivo. Entonces, para el ente judicial puede decir, no, aquí usted nunca trajo nada. ¿Cómo así? Entonces, una manera de tener la evidencia es que usted en su computadora guarde el archivo. Esa es la cuestión. Entonces, mira lo que pasa acá. Cuando yo le doy aquí un enter, entonces me sale aquí caso tal cosa, folder, caso tal cosa, y ahí aparece el código único de proceso. Entonces, el tipo de documento se entiende que obviamente es un documento interno. Entonces, aquí digo al flecha abajo, y aquí el primero es un documento de Word, ahí, yo bajo acá y marco, es un documento de Word, y le digo aquí aceptar, y ahí entonces entro, y ¿qué fase es? Entonces aquí al flecha abajo, entonces busco la fase 2, aquí, ¿qué clase de documento es? ¿Sí? Es un interno, listo, y ¿qué dice ese documento? Radicación de demanda, radicación, entonces aquí ponemos radicación de demanda, listo, ok. Entonces cuando le doy un enter, ya aquí entonces aparece la fecha, control shift punto y coma, y en ese momento se prende el botón de file. Este botoncito de file es interesante porque es que este botón lo que va a abrir es un Windows API, o sea, es una interfase una interfase hacia Windows, para ir y buscar en el explorador de Windows ese archivo que tengo que conectar con Access, ¿no es cierto? Entonces cuando le doy un clic, el sistema abre la ventanita Windows API, que en este caso es la ventanita de abrir. Y en ese momento lo que yo voy a hacer es ir y localizar el archivo, a ver dónde lo guardé. Voy a llamar a mi secretaria, oye, ¿dónde guardé el archivo? No, la secretaria dice que lo guardo en usuarios, en la carpeta pruebas, en la carpeta Sandra, un ejemplo. Entonces, gracias, bueno, voy a buscarlo. Entonces voy a buscar ese archivo en usuarios, en pruebas, en Sandra. Listo, acá está, radicación de demanda. Entonces, ¿qué hago? Selecciono. En ese momento, el sistema dice, el archivo cargó correctamente, y cuando lo doy en aceptar, el sistema hace interfase a Word para dejármelo ver. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Entonces, como ya está ahí, entonces yo cierro, y aparece en este momento la ruta completa con el sitio donde el archivo está. Si yo quisiera hacer algo adicional, lo hago. Si no, simplemente queda así. Pero como yo quiero ser una persona muy organizada, que dejo todas mis cosas definidas en una carpeta específica, entonces antes de mandar la siguiente acción, voy a tomar acá todo este folder,
selecciono control C, copio, y simplemente lo que voy a hacer es tomar aquí la carpeta y lo que voy a hacer es ir al de, por ejemplo, aquí donde dice radicados, aquí donde dice folder, que en este caso es el de esta persona. Entonces acá en folder voy acá a crear una carpeta, ahí, y ahí voy a pegar el dato, ahí está. Entonces ese es mi radicado, ¿correcto? Ah, pero espérate, aquí dice que es el 1, no, entonces, espera, es que, entonces aquí, donde dice aquí ya está, entonces ahí dentro lo voy a crear, y ahí lo pego, ¿sí? O sea, dentro de esa carpeta, ¿no? Entonces ahí, esto tomo y le digo seleccionar. En ese momento el sistema me dice, archivo extraído, correctamente, desea abrirlo, que cuando se refiere a la palabra extraído, ¿qué está diciendo? Que el archivo lo copió y lo mandó allá. Entonces yo le digo sí, ábralo, listo, ahí está, cierre. Pero resulta que mi ruta completa aún no se actualiza. ¿Cómo tengo que buscar actualizarla? Como ya lo extraje, ahora lo tengo que sustituir. Entonces voy a entrar nuevamente aquí a File y él me va a preguntar, ¿ya existe un archivo almacenado? ¿Desea sustituirlo? Sí. Entonces él me va a preguntar, bueno, deme el nombre de la carpeta donde lo va a dejar o donde está para poder tomar la ruta. Entonces está en D, radicados, aquí folder 22 tal, y ahí está la carpetica. Entonces abro la carpeta y ahí está el archivo. Entonces cuando lo tomo y le digo seleccionar, lo que estoy buscando es que él simplemente pinte la ruta y dice archivo cargado correctamente, listo. Entonces dése cuenta que ahí está el archivo. Entonces en este momento mi ruta queda definida como de dos puntos, backslash radicados, backslash folder, backslash folder, caso, tal cosa, número del código único de proceso y al final el nombre del archivo. Entonces, como ya lo tengo listo, entonces ahora ya puedo cerrar, porque ya guardé ese documento. Entonces, en un futuro, todavía no lo tengo diseñado, pero en un futuro, si yo quisiera entrar a consultar sobre este radicado, cuántos documentos, que son en este caso las actuaciones, tengo, solamente con decirle consultar anexos, ahí voy a entrar a mirar toda la información y podré coger cada archivo y podré cargarlo haciendo interfase directamente a donde está el aplicativo que le permitió construirlo, ya bien sea Word, ya bien sea Excel, ya bien sea PowerPoint. Si es un archivo para escuchar, es un audio, entonces lo podremos oír, si es un video, entonces lo podremos ver, si es un PDF, entonces lo podremos ver, etcétera. Si es una imagen JPG, la podremos ver, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea. Entonces, la fase 2 está hasta ahí diseñada, así, este espacio que dice consulta anexos todavía no lo tengo elaborado, entonces cierro acá, ¿sí? Y acá cierro. Entonces, de esta manera lo que yo les quiero decir a ustedes es, cada vez que yo tengo un nuevo código único de proceso, entonces entro y construyo la fase 2, ¿no es cierto? Entonces, al construir la fase 2, lo que yo voy a hacer es simplemente establecer los anexos de esa fase 2, ¿sí? Los anexos de esa fase 2. Esto se va volviendo más interesante porque la fase 3 va a hablar sobre el tema de todo lo que se recibe de ellos, del ente judicial. Y la fase 4 es todos los fallos que establecen ellos. Eso. Y ya finalmente viene la parte que dice facturar y la parte de historia. Eso es todo lo que tiene nuestro WordPress. Pero en la medida en que vamos avanzando se vuelve interesante lo que estamos haciendo. Bueno, entonces cerramos aquí. Entonces, como hemos podido apreciar, tenemos en la fase 2 esos elementos, pero vamos a mirar qué exactamente se movió en la fase 2. ¿Cómo fue el proceso para la fase 2? Entonces, en la fase 2, nosotros tenemos varias cosas acá. Si vamos a mirar aquí rápidamente, miramos. La fase 2 tiene sus respectivas tablas, ¿no es cierto? Tablas. Entonces, ¿cuáles son las tablas que tiene la fase 2? Una tabla donde uno almacena los códigos únicos de proceso. De hecho, no pueden estar repetidos, ¿no? Siempre van a estar diferentes, ¿sí? Podemos buscar la forma en el futuro de que este numerito no se nos cale dos veces. Es decir, a veces la gente puede decir, no, pero es que yo lo metí, no lo metí, no. Entonces, vamos a buscar que ese numerito
Si ya está, el sistema lo valora y diga, hey, ese número ya está existente, no lo puedes usar porque ese ya lo tiene otro, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a hacer más adelante. Entonces, de ahí tenemos que en la parte de la fase 2, en lo que se llama M, raya al piso, fase 2, raya al piso infractor, raya al piso CUP, solamente hay dos códigos únicos de proceso, no hay nada más. No están repetidos, ¿de acuerdo? Bueno. Si miramos los sujetos procesales, entonces ese sí va a estar repetido. O sea, ese código va a estar repetido, pero hay una cosa que se aclara, que lo que es diferente es el caso, ¿no es cierto? Eso puede estar repetido varias veces, y el CUP también puede estar repetido varias veces, pero lo que no va a estar repetido es el nombre y el registro, ¿no? Eso siempre va a ser diferente. Entonces ahí está esa parte establecida, ¿no? Ahí podemos ver. Eso es la tabla que se llama M, raya al piso fase 2, raya al piso sujetos procesales. Entonces vamos a cerrar aquí. ¿Sí? Encontramos otras dos cosas que son tablas alternativas. Se llama T, raya al piso clase pro, clase proceso, fase 2. La clase proceso pues trae la clase y la sala, ¿no? La clase y sala. Son datos que te toman directamente del Consejo Superior de Judicatura, porque pues allá está eso. Se tomó un PDF, un archivito como una guía y a partir de ahí se construyó la tabla tomando esas dos partes que son la sala y la clase. Son los diferentes procesos que hay ahí. Bueno. Está otro que se llama TJUR-ESP, o sea, jurisdiccional especialidad. Entonces está también la especialidad y la jurisdicción, entonces si es ordinaria, si es disciplinaria, si es administrativa y sus diferentes especialidades. También tomado de un PDF que lo tiene el Consejo Superior de Judicatura para poder aportar aquí pues la tablita para que cuando se trabaja el proceso del infractor solamente sea abrir y elegir, no más. ¿Listo? Ok, entonces vamos ahí. Y la última tabla es donde se guardan todos los anexos. Entonces en este momento el único anexo que hemos aquí incluido fue la radicación de demanda, ¿no? Que pertenece a el caso del folder, pero acá entonces cuando hacemos un clic, ahí está consignado el número de todo eso que está ahí, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Este archivo, entonces, ¿cómo lo llamamos? TM, raya al piso, PLL, raya al piso oficios, raya al piso fase 2. ¿Listo? Entonces, la fase 2 guarda todos los datos que emite la oficina de abogados. Y la fase 3 guarda todos los anexos que emiten las entidades judiciales. Y la fase 4, todos los fallos que emiten las entidades judiciales. ¿Listo? Bueno. Vamos a cerrar aquí la tablita y vamos a mirar las consultas. Entonces, en consultas, se trabajaron ¿cuántas consultas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, la primera consulta que dice QRY, raya al piso CS, raya al piso caso, raya al piso anexo, raya al piso fase 1, está mencionando la parte de la primera situación de los datos que están guardados allí en la fase 2 para que sean visualizados en el formulario cuando estamos entrando los datos del infractor, ¿sí? Cuando estamos entrando los datos. Ah, pero no, espérate un momentico. Acá este es para hacer una consulta, pero todavía no está habilitado. Entonces va QRY fase 2 CS1. Aquí miremos. Este trae todos los datos del infractor y solamente tiene caso y el QUP, o sea, el CUP. ¿Listo? Que es el que se ve en el formulario cuando yo abro, en la parte que dice menú. Entonces al abrirlo ahí aparece eso. El QRY fase 2CS2. De hecho, es ya los datos del M fase 2 infractor, pero se encuentra ligado con una función pública que tiene el código largo de 23 dígitos
que es el código único de proceso, y visualiza toda la información de este. Eso sucede cuando yo entro al menú, le doy clic en el numerito de 23 dígitos y él inmediatamente va y muestra todo lo relacionado con ese caso. ¿Listo? Mostrando infractores y mostrando demandante. Bueno, después sigue la fase 3. La fase 3 pues muestra todo lo relacionado con los sujetos procesales, o sea, es una consulta que muestra esta información para luego ligarla en un formulario. Ya ahorita vamos a mirar eso. Entonces, en la parte de la consulta se movieron 1, 2, 3, hasta ahí donde estamos 3. En la parte del ingreso está definido como QRY, raya al piso, fase 1, perdón, fase 2, raya al piso y G1. Entonces, el 1 es cuando yo tengo la lista de los primeros datos iniciales, que son el código del caso, mi perrito aquí, el nombre del caso, la asesoría en derecho y la cantidad de temas. Entonces ahí uno entra a elegir el caso para poder dar los datos del infractor. ¿Listo? Bueno, otra vez mi perro, aquí está. Bien, entonces ahora aquí vamos a mirar el QRY fase 2 y G2. Este ya muestra como tal todos los datos de la fase 1 que se encontrarán obviamente conectados con los anexos de la fase 1. Por eso ahí dice M raya al piso fase 1 raya al piso casos. Bueno, y está llamado con una función pública que se llama LVP y del llave caso F2. Bueno. Y acá este otro que dice QRY, raya al piso TM, raya al piso PLL, raya al piso oficio, raya al piso fase 2, raya al piso IG2. Entonces es el que muestra la información de todos los documentos anexos en el caso de la fase 1. ¿Listo? Por eso ahí dice TM PLL oficios fase 1. Bueno, entonces esas son las diferentes consultas. Ahora bien, vamos a cerrar aquí las consultas y vamos a mirar los formularios. Entonces en los formularios, si nosotros vamos en un orden, miremos primero los IG. FRM y FRM fase 2 IG, aquí clic derecho, vista diseño. Entonces aquí nosotros lo que visualizamos es la lista de los registros de la fase 1. Entonces una parte importante va a ser el caso. Junto con el caso ligamos el dato para poder darle apertura y poder incluir los datos del infractor o el demandado. ¿Listo? Entonces él lo que hace es decir, deme por favor el número del caso. Con base en el caso, entonces empezamos a armar los datos del infractor. Entonces aquí por eso dice lista editable caso fase 2. Tiene su botón para cerrar, tiene para contabilizar registros, tiene para mostrar ayudas y tiene este botoncito que permite manejar la edición. Entonces recordemos que en la edición siempre el sistema tiene que tener órdenes como 12md.run record, y en otra línea entonces tiene que estar estipulado el nombre de la variable que guarda el dato del caso, ¿sí? Entonces la variable que se está afectando es el IDEMP. Con eso ya el sistema, ¿qué hace? Va a abrir. ¿A quién va a abrir? Al FRM fase 2 raya al piso y G2. ¿Listo? Bueno, cerramos acá. Entonces, cuando eso pasa, obviamente es un formulario extenso, es grande, ¿sí? Como podemos apreciar ahí. El formulario es grande porque sencillamente va a mostrar la apertura del registro de los datos del infractor y el CUP, pero para eso es necesario primero mostrar como una historia del caso en la fase 1 con sus respectivos documentos anexos para después darle lugar a la apertura de esto. Entonces aquí tenemos 3 formularios. El formulario padre es el que no tiene no tiene contorno, este que está acá, y este que tiene contorno es un hijo, como este otro también es otro hijo, o sea, este tiene 2 hijos. Entonces, lo que hace es visualizar la información de los anexos de esta parte, y lo que hace es permitir agregar datos como son el CUP.
y todos los datos que obviamente son los que arroja el formulario que está consignado en internet, en el Consejo Superior de Judicatura, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. Entonces cuando eso es así, el sistema pues obviamente lanza aquí el código y este número se tiene que alimentar. Este cuadrito que está acá, este es el que en un futuro tenemos que hacerle un proceso especial para que trate de validar lo que ya está anotado anteriormente y no deje que el usuario meta otro dato repetido. ¿Sí? Si lo intenta meter repetido, va a sacarle una alerta que dice, ojo, ese número ya está incluido, ¿de acuerdo? Si no lo está, pues simplemente pasa. Eso lo tenemos que hacer porque en este momento no lo tiene el sistema, no lo tiene, ¿de acuerdo? Bueno, entonces se incluyen los datos de lo que es la jurisdicción, la clase, ¿listo? Aquí, por ejemplo, no lo vamos muy bien aquí, pero espérate, vamos aquí a abrirlo un poquito más porque la idea es, mira, ahí está. Entonces, esa era la parte. Bueno, entonces vamos a grabar acá. Entonces, acá incluye, obviamente, todos los datos de la especialidad, los datos de la clase del proceso y estos otros datos, pues ya los incluye correspondiente a lo que son despacho, ponente, recurso y sitio de expediente. Y aquí este elemento lo que va a abrir es la tablita, o sea, el formulario para poder visualizar los sujetos procesales, que también es para alimentar, ¿de acuerdo? Con base en lo que se alimente acá. El dato como tal, él también va a alojar información en la tabla de acceso a usuarios, donde va a decir exactamente qué fue lo que se hizo, ¿sí? Entonces allá va a aparecer fase 2 y G, caso tal cosa, ¿sí? Para que la gente sepa esa parte. Bueno, entonces ese es el 1 y ese es el 2. Acá está la tablita, aquí está el formulario que se emite con respecto a la fase 2 infractor CUP. Esta es solita, ¿no? Ahí está solita. Entonces, esta, ahí donde está, se le tiene que dar los datos correspondientes al formulario como tal. En el formato no debe ir centrado porque se supone que va metido dentro de otro formulario. En donde dice la parte que dice emergente, no debe estar emergente. En la parte que tiene que ver con la entrada de datos, que es en la pestaña de datos, debe estar diciendo sí. En la parte que está relacionada con el formato, donde dice selectores de registro, botones de navegación, ahí se le dice siempre no. Eso es todo. Y aquí, pues obviamente, se incluye en este espacio el llamamiento de otro formulario, que es el que tenemos acá, FRM fase 2, sujetos procesales. Vamos a mirarlo. Este que está acá. Este es un formulario que es básicamente tipo continuo. Ya de hecho alimenta automáticamente los datos como son el caso y el código único de proceso, porque acá en el IDREC ya tiene esa información lista para procesar, ¿sí? Si nosotros aquí miramos en la hoja de propiedades, miramos acá donde dice al perder el enfoque, ahí, y abrimos, en ese momento él nos dice, mira, acá él ya dice que me.id caso trae un valor y me.id cup trae un valor y después enfoca a me.tipo sujeto. ¿Listo? Ahí está. Entonces eso. Tiene que tener el botón de guardar y el botón de deshacer, el botón de cerrar. No tiene obviamente nada más ahí para incorporar, es muy sencillo. Entonces recuerden, ese es un formulario de varios elementos, o lo que llamamos formulario continuo. Y ese obviamente está llamado en el botón que está declarado en el formulario, que es el del infractor. ¿Listo? Bueno, guardamos acá y cerramos. Este es el menú, entonces el menú tiene que ir alimentado con el llamamiento de la fase 2, o sea, FRM, fase 2, rayal piso y G1.
y en el del menú con el de FRM, rayal piso fase 2, rayal piso CS1. ¿Listo? Bueno, estos otros elementos ya tienen que ver con la parte de los documentos anexos. Entonces, por ejemplo, este ya va en función de los anexos. Cuando este formulario es tocado, él ya trae directamente del formulario que lo llama, ya trae datos como son, por ejemplo, el caso y el amarre de la carpeta con su nombre correspondiente. Folder, raya, caso, tal cosa, raya y el código de 23 dígitos, ¿sí? Para que uno con eso pueda armar una carpeta. No tiene que inventárselo, solamente lo selecciona, copia y le da el nombre a la carpeta. Y ya, y ahí dentro entonces ya incorpora el dato, ¿no es cierto? Y lo enlaza como se explicó ahorita hace unos segundos. Bueno, entonces eso por ese lado. Tenemos aquí este otro que es este que está aquí, pero este es para la parte de la consulta. No está todavía enlazado, pero se supone que en el futuro él le estará mostrando la información de los anexos que tiene en ese momento, ¿sí? De los anexos que tiene en ese momento. Lo va a hacer como formulario único, con el fin de que si la persona pues quiere mirar todo lo que está ahí, entonces le podemos poner un botón para buscar datos, ¿sí? Para que él, digamos, busque el dato correspondiente según lo que uno quiera buscar, que pueda uno editar para cambiar alguna cosa, ¿sí? Que básicamente cuando edita no es que todo lo cambie, solamente puede cambiar lo que corresponde a la descripción del documento, el archivo BIN, el nombre BIN y la ruta. Esos son 4 cosas que nomás él va a cambiar, lo del resto no lo puede cambiar. ¿Listo? Y va con clave. Bueno, entonces hasta ahí. Eso todavía no lo tengo montado. Ya, entonces venimos con este otro que dice SB fase 2 sujetos procesales. Este se exhibe cuando yo estoy visualizando ya en la consulta los datos del código único de proceso. Entonces ahí ya aparecen los datos del infractor y a la derecha aparecen los sujetos procesales. Entonces es un formulario de varios elementos, pero en la entrada de datos no dice no, sino no dice sí, sino dice no, o sea, porque solamente es para consultar. Es más, no puede permitir agregar, nada más. Y estarían los datos bloqueados para que no se puedan modificar. Y este otro, este de acá, este último, muestra todos los datos que se visualizan en el momento en que yo estoy incluyendo el infractor, los datos del infractor. ¿Listo? Que hacen parte, es un subformulario que hace parte de ese formulario. Y ahí visualiza toda la información. Bueno, creo que no es más ahí. Eso es todo lo que tenemos de la fase 2. Entonces, la fase 2, pues, ¿cuánto tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hay 23 objetos clase incorporados en la fase 2, más las cositas que todavía nos falta por agregar a esta parte. Pero lo vamos a mirar en el siguiente video. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otra cosita más acá? En materia de la parte de las variables, vamos aquí a escribir public, vamos a mirar public. Acá, public, entonces en public tenemos que la fase 2 tiene en este momento 2 variables públicas. Mira, la primera, public bp y de llave caso f2, hace string, y la otra, public bp cupf2, hace string. Igualmente tiene también 2 funciones públicas. 2 funciones públicas, aquí está. Entonces, una se llama lb p y de llave caso F2 y la otra se llama LBPCUPF2. ¿Listo? Que ya sabemos que esas funciones públicas solo operan en las consultas, ya bien sea una consulta de selección o una consulta de anexo o una consulta de eliminación, ¿sí? Cualquiera de esas. Bueno. Y por otro lado, también hay que recalcar
que en la fase 2, por ejemplo, vamos aquí a mirar otra vez la fase 2, en el detalle de los formularios que permiten agregar los documentos, que son los TMPLL oficios DEP-CP fase 2 y el otro que es fase 2, tanto el uno como el otro debe tener el llamamiento de el TMPLL oficios fase 2. Miremos acá. Entonces acá vamos a examinar el código. Entonces acá en donde dice CMD ANA de binario, aquí donde dice SELED debe estar referenciado el TMPLL oficios fase 2, ¿sí? Y por allá más abajito, en otro lado, también debe estar ese mismo, que es el de la CMB binario. También debe estar ahí el SELED, mira, aquí está. SELED Archiving from TMPLL oficios fase 2, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo que esté ahí. Importantísimo que esté eso, tanto en este como lo debe estar también en este, ¿sí? Acá vamos a mirar ese el código. Entonces vamos a mirar acá, CMD ANA binario, vamos a mirar acá. Entonces, dése cuenta que aquí dice SELED Archiving from y solamente dice oficios, o sea, me faltaba poner eso, entonces aquí raya al piso, fase 2, fase 2. Y más abajito, para el que se llama CMD binario, también debe estar el mismo, ¿no? Aquí mira, from TMPLL oficios, aquí, ahí le pongo, rayar al piso, fase 2, ¿listo? Eso es importante que esté, porque si no está eso, entonces él termina orientándose hacia otro lado. Bueno, aquí guardamos, entonces ya está listo, vamos a cerrar acá. Bueno, entonces creo que no es nada más aquí lo que ya hay que hablar en este video. Entonces en el próximo video vamos a estar mostrando pues otros detallitos de la fase 2, lo que tiene que ver con la parte de la consulta de los documentos que se anexan y la parte de la impresión. La parte de la denominación no la tomamos en cuenta porque esa solamente se va a tratar cuando ya se llegue a la historia. ¿Listo? Bueno, no es más, entonces aquí vamos a cerrar y ahí termina nuestro video número 47. Muchas gracias por haberlo visto. Agradezco sus comentarios que puedan colocar en el feedback de este video. Y cualquier información adicional que usted desee conocer puede remitirse a la web docencial www.infoyayate.cf o puede remitirse directamente al correo electrónico suquilla65@gmail.com o en este feedback del video puede solicitar la información que necesite. ¿Relacionada con qué? Precio de la aplicación, cómo se paga, dónde se paga, cómo se entrega y cómo se instruye a la persona para que la pueda aprender a manejar. ¿Listo? Muchas gracias y que tengan un hermoso día. Hasta pronto.